van a faltar porque vamos a estar hablando, por ejemplo, entre otros invitados que tenemos, con Rubén Pires, que es el dramaturgo que adaptó la obra El Organito, una obra de Un nada clásico. más y nada menos, escrita por Enrique Santos y Armando Discépolo. Así que bueno, en un ratito nada más nos va a estar contando. Se está haciendo en Andamio 90. Conozco muy bien el teatro porque mi hermano estudió durante años en Andamio 90. ¿Acá? ¿En Paraná? Acá nomás, Sí, mira qué bien. exactamente. Así que he ido infinidad de veces, y una amiga también, así que he ido infinidad de veces a ese lugar. Y bueno, es como una cosa... Tu segunda casa. Sí, no, y aparte para el teatro en sí, él en su momento lo dirigía, Sí, y era la sí, dueña sí. Alejandra Boero, bueno, Sí. una grosa, digamos, del teatro, así que bueno, tiene todo un significado también, es un teatro que tiene muchos años ya. Bien. Y Así hablando que, bueno. de teatro, también tenemos, bueno, él está vinculado con el teatro, con las operísticas, es documentalista, es historiador, es docente de historia, investigador. En un ratito ya, en unos minutos, Sí, creo que ya nos estamos breve. conectando con Esteban Cadoche, Ajá. santafesino, que nos va a venir a hablar, porque tiene 3 documentales básicamente. Uno que se llama Eva, el otro que es sobre Rodolfo Walsh, el que es documental. Me gusta el juego de palabras. Sí. Me encanta la gente que juega, que separa las cosas así. Documental. Y el otro que también tiene se llama Néstor Su Huella, Bueno. que están subidos en la plataforma de YouTube, que se pueden meter, lo vamos a disfrutar, le vamos a preguntar. La verdad que Ya los nombres de cada uno, No, alta trilogía, indican, sí. claro, Sí, sí, tal sí. cual, o sea, no se Está anda con muy vinculado. pequeñas. No, y seguramente vamos a tener que, va a venir hoy o más tarde o mañana o el próximo programa, estoy hablando con Lucrecia Martel, que la va a convocar, Mirá. sí, nos va a decir por qué la va a convocar a María Granata para escribir el próximo guión de su película. A ver. Sí, no, vieron que esta semana pronunció algunas cosas que la verdad, yo pensé que lo escatológico era lo de Capusotto, la especial metí, no. Yo me di cuenta que, porque habló, viste, de la gente menstruante y habló de la gente cagante. Yo dije, listo, mira. se Sí. pasó 4 sí, kilómetros. se pasó 4 No se fue al estaciones la ripio. señora. No, se fue contra la banquina y dio vuelta. No, y aparte ¿viste? lo dice tan simple, pero Qué linda escúchame. Claro. Como si fuese pero- gracioso, Gaby. O sea, es perverso realmente, pero bueno, ese es un capítulo Así que le vamos aparte. a preguntar a Lucrecia si tiene posibilidad. No Dale. creo, pero bueno, por ahí. La ¿Quién veo dice con que Kate no? Blanchett ahí, ¿no? En un protagónico. La veo. Bueno, Rodolfo Walsh hoy también va a ser parte de nuestra mesa, así que vamos a tener un poquito de todo. Está Cata por ahí con las redes sociales, está el Chino dando vueltas, toda la gente de Caput laburando, porque claro, ya empieza el fin de semana. De esta manera, con esta canción arrancamos hasta las 18. Esto es Vientos de Colores. ¿A dónde vas? Quédate en Caput. I'm not afraid anymore. I walked through the fire and I made it. I got myself up off the floor. Locked in a cage on my own damn state of mind. Pushing, don't you call? Pushing, don't you call? You get a busy told, yeah. The darkness tries taking over me at night. No one then when it all falls down. Yeah. When it all falls, I'm not ashamed anymore. When my life fades away, I won't fake it, Cause now I know I'm not alone. Everybody got their own shit, bad days, pain to face. Wishing makes you small, wishing makes you still. You see you're powerful, yeah. The darkness tries taking over me at night. No warning when it all falls down. Estás escuchando Vientos de Colores. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook, @vientoscolores. Ahora, en Vientos de Colores,
Entrevista. Bien, Hernán, algo habíamos adelantado, entonces, primera entrevista de esta tarde. Ya lo tenemos al aire, estamos hablando con Esteban Cadoche. Él es abogado, docente de historia, investigador, documentalista, también es productor teatral y de operísticas. Esteban, buenas tardes. Hernán y todo el equipo de Vientos de Colores te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo les va? Bien, mucho gusto, la verdad que nos encanta que estés hoy en el programa, porque bueno, por medio de Alberto Yocrom, yo logré contactarte para que hoy estés en el programa y bueno, entre la semana habíamos pactado tener la entrevista porque nos gustó mucho, más que nada, el tema de documentalistas. Yo quería, te estuve escuchando una charla muy linda que hay en Spotify, una charla que has tenido con la gente de la Universidad de Avellaneda, ¿puede ser? Puede ser, hace un tiempo medio largo. Unos 2 añitos más o menos, estábamos en plena pandemia. Puede ser, exacto. Y me gustó mucho esto de cómo llegás vos a ser documentalista. Me gustaría que nos cuentes un poco. Bueno, Hernán, mira, yo era docente de la Facultad de Derecho de Santa Fe en la Cátedra de Historia Argentina, y en un momento de la década del 90 que era muy difícil encontrar un espacio para militar, eso lo saben sobradamente las compañeras y compañeros que me están escuchando, se cruza en mi camino, digamos, la posibilidad de dirigir un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Litoral sobre un tema que en ese momento era un tema que despertaba poco interés, que era la violencia familiar. Yo inmediatamente advertí que era un tema crucial de derechos humanos, digamos. No una cuestión de género que todavía no se hablaba en estos términos, sino que también era poder militar, digamos, volver a la pelea política en un tema de derechos humanos absolutamente básico, que era el resguardo de la integridad física y psicológica y sexual de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Y no encontré en ese momento causa más justa por la cual luchar, siendo que de verdad estaban bastante obturados los caminos para la militancia política, por lo menos en el campo nacional y popular. Yo ese proyecto lo dirigí durante muchos años, del año 95 al 2002, y en el 2002 hice un documental que se llamó Relatos de Familia, con testimonios de víctimas de violencia conyugal, maltrato infantil y violencia y abuso sexual. Eso fue, digamos, mi debut no teniendo prácticamente nada que ver más que como espectador con la actividad cinematográfica en el año 2002. Fue con una enorme precariedad porque yo no tenía experiencia ni recursos. Bueno, los recursos me siguió acompañando, lamentablemente. La experiencia la fui mejorando un poco. Pues es que a pesar de todo, ese documental cumplió una función para la cual fue pensado, que era contribuir a sensibilizar, a clarificar las cuestiones, incluso a capacitar docentes, etcétera. Y terminamos el documental y yo en la sede de la UNESCO en París en el año 2015, el último día del gobierno de Cristina y de Miguel Ángel Estrella, que era nuestro delegado en la UNESCO, o sea, las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. El pianista tucumano, ¿no? Estamos hablando. Ser humano. Sí, sí. El pianista tucumano. El pianista y un tucumano que falleció lamentablemente el año pasado. Un ser humano de otro planeta, te diría, maravilloso. Y bueno, era el último día de la gestión de Miguel Ángel y se pudo hacer, la delegación argentina hizo una proyección cerrada en la sede de la UNESCO solo para embajadoras y embajadores de todo el mundo. Y habrán ido, qué sé yo, 100 embajadoras y embajadores que no iban ni por la invitación, ni por supuesto, mucho menos por mí. Iban por el tema, porque el tema, desgraciadamente, el tema de la violencia contra mujeres y menores era infelizmente un tema planetario, es decir, un tema que afectaba no solo a todas las clases sociales en los distintos países, sino a todos los países del mundo. Por eso hubo una concurrencia prácticamente inesperada, digamos. Ni ellos ni yo lo podíamos creer en la delegación argentina. Había más, ya te digo, entre 95 y 100 embajadoras y embajadores de todo el mundo viendo el documental y bueno, después dialogando conmigo con intérprete mediante. Ahora, ¿cómo cambió? Esa fue el primer escalón, digamos. ¿Cómo cambió cuando vos hiciste este documental por primera vez? Que el tema no se trataba como
era crimen Violencia, pasional. claro, violencia No se de tomaba como lo que es ahora, que es Exactamente. femicidio, ¿no? Desgraciadamente era así. Claro, Exactamente. sí. ¿Cómo ves el documental en ese momento, cómo se reconocía? Y me imagino el impacto que habrá causado en todos los espectadores cuando lo habrán visto, ¿no? Sí, pero por eso, porque siempre fue planteado por mí, digamos, el proyecto y el documental como una cuestión de derechos humanos, elementalísima, digamos, ¿no? Como cualquiera se puede dar cuenta, pero más allá de la cuestión, digamos, del planteo de género, era y sigue siendo una cuestión elemental de derechos humanos. Bueno, de ahí en adelante vinieron muy despacio algunos documentales sobre la militancia, la historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, que es lo que vos habrás escuchado, porque los pasó la Universidad de Avellaneda. Hubo 4 capítulos, por así decirlo, se llamó Crónicas Rebeldes. Sí. Eran 2 militantes de la Juventud Peronista de los 70 y 2 militantes del PRTR. Entre ellos estaba Eduardo Anguita por el PRTR y José Luis Castiñeira de Dios, que es mi amigo personal y el músico de todas las cosas que yo he hecho hasta el día de hoy, por la Juventud Peronista. Y después de eso vino, en el año 2019, el documental de Rodolfo Walsh, con Eduardo Galeano, Miguel Bonazo, Rogelio García Lupo, Roberto Bachetti, Patricia Walsh, etcétera, que tuvo una muy grande, muy linda repercusión, digamos, en distintas provincias donde pudimos proyectarlo. En plena pandemia, en el 2020, en el mes de julio, un cortometraje que se llamó Eva, que está basado en el poema más hermoso que se escribió sobre Eva Perón desde su muerte. De María Elena Que Walsh. no lo escribió una peronista, sino al contrario. Pero claro, era María Elena Walsh, no era cualquiera, no era mi tía. Claro. Que también era antiperonista. Y después de eso, bueno, lo último que yo hice es el documental de Néstor, que fue estrenado también, rodado y estrenado en plena pandemia el 4 de agosto del 21 en el CCK. Ese fue el estreno estábamos todos con barbijo todavía, el estreno de Néstor Su Huelga, así se llamó. Sí. Un documental en el que la figura más destacada por lejos, hay muchas figuras interesantes, digamos, Julia Mengolini, algunos, digamos, la Vicky Montenegro, Mariana Carvajal en el tema mujer, pero la figura más destacada por lejos es la de Lula da Silva, que después de eso fue nuevamente y por tercera vez presidente de Brasil. Hola, Esteban. Jorge te saluda, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Me quería quedar con el primero de estos 3, del documental de Rodolfo Walsh. ¿Cómo pensar el recorte de dónde va a estar tu mirada y dónde va a estar tu foco sobre un personaje tan importante para nuestra historia, digo, ¿no? Y del cual uno piensa que conoce, pero cuando ves sobre todo tu documental, se da cuenta que no conoce mucho de los aspectos. Digo, ¿cuál fue la intención del documental? ¿Cuál fue el recorte que vos te planteaste inicialmente? Y si crees que lo pudiste cumplir una vez que estaba terminado el material, ¿no? Bueno, lo último lo van a decir los que lo vean, los espectadores, si no pudo cumplir o no, ¿viste? Sí, Más claro, que uno. sí. Mirá, yo trabajaba muchos textos de Walsh en la cátedra de Historia Argentina de la universidad, ¿verdad? Y entonces el enfoque del documental fue sobre la figura pública de Walsh, es decir, el Walsh, digamos, que es el cruce entre el periodismo de investigación, la literatura, la mejor literatura argentina, y la militancia política revolucionaria. Eso es Rodolfo Walsh. Entonces, el arco va desde Operación Masacre hasta el último día de su vida, que está distribuyendo la recién escrita, recién terminada carta abierta a la Junta Militar el 25 de marzo del año 77 en las calles de Buenos Aires, donde lo asesina una patota, digamos, el grupo 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada en San Juan y Entre Ríos, en Capital Federal. Así es. Y bueno, pero ciertamente hay rasgos, digamos, vos fíjate que en el documental de Walsh están, además de las figuras que yo mencioné, básicamente las más destacadas son, digamos, Eduardo Galeano y Miguel Bonazo, hay 2 cofundadores junto con Rogelio García Lupo y con Rodolfo Walsh de la Agencia Prensa Latina. La Agencia Prensa Latina, para los que están escuchando, es la agencia de noticias que, digamos, a instancias del Che Guevara,
se funda en el año de la Revolución, el año 59 en Cuba, y que la preside un argentino, que es Jorge Ricardo Massetti, y en el documental está la viuda de Massetti, y un cofundador también, un periodista que fue después editor del Granma Internacional, y que junto con García Lupo, como decía recién, y con Walsh, son cuatro, digamos, fundadores de Prensa Latina en el documental, que obviamente parece es una cosa realmente vieja, perdida en la historia, ¿no? Estamos hablando de 60 años de historia, digamos. Sí, son testimonios increíbles. No, realmente. sí, tal cual. Esteban, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, escuchándote atentamente. La verdad que te diste el gusto de elegir nombres de documentales, personajes, ¿no? Con un peso histórico y simbólico para nuestro país, sin duda. Y además rodearte de gente, nombraste a Galeano, bueno, gente que admiramos profundamente. Yo quería apuntar a tu primer trabajo, que hablabas de las víctimas de la violencia conyugal, que hoy, bueno, ha cambiado y ha evolucionado, por suerte, pero escuchándote, quiero ir para otro lado. ¿Cómo ves el periodismo hoy, no? Porque quería hablar sobre la violencia de género, pero bueno, ¿cómo ves el periodismo hoy, estos símbolos del periodismo histórico para todos los que somos periodistas, y cómo ves hoy con todo el manoseo que hay, el partidismo que hay? ¿Vos cómo lo ves desde afuera, habiendo hecho tanto análisis, ¿no?, en tus documentales? Bueno, mira, creo que hay una innumerable cantidad de hombres y mujeres, digamos, de todas las edades en Argentina, que desempeñan, digamos, honradamente la tarea del periodismo, digamos, como seguramente lo hacen ustedes, y un montonazo de gente, algunos pocos conocidos y la mayoría desconocidos, que se atienen, digamos, a una especie de mínimo código de ética que se implica al menos no falsear la realidad, no inventar noticias falsas, no, digamos, todo el mundo tiene derecho a enfocar los hechos de acuerdo a su propia visión del mundo y de la vida, ¿verdad? Sí. Seguramente lo que para mí es bueno, es positivo, para Javier Milei es un espanto, y viceversa, Sí, ¿verdad? seguramente. Digo, apalear gente, reprimir, digamos, que para gente del PRO y de Milei es un valor a defender, para mí es una transgresión a los derechos humanos fundamentales, y lo va a seguir siendo toda la vida. Entonces, simplemente ajustarse a un código, como te digo, mínimo de ética, porque lo que se ve públicamente, es decir, lo que se ve en los canales más masivos, ¿no? Más masivos de noticias, es un enchastre que realmente yo no recuerdo haberlo visto. Lo que era común, lo que siempre fue común, es que uno supiera que el diario de la Nación, tal cual lo dijo Bartolomé Mitre, digamos, es una tribuna de doctrina, y está bien que lo sea. Sí, claro. Digo, es un diario que se fundó para defender un determinado, digamos, ideario, realmente una determinada visión del mundo, y está bien. Pero eso es una cosa, y el enchastre que, digamos, que uno ve, sobre todo en la televisión argentina, digamos, son cosas muy distintas. Realmente hay una violación a todo tipo de decoro, digamos. ¿Tenés esperanza de que cambie, que vuelva un poco más a lo ético? No sé si va a ser tan rápido. Creo que hay una generación de periodistas mayores, digamos, de mi edad y más grande que yo, que no tienen retorno, digamos. Claro. Pero aparte, que ya no defienden, cosa que uno respeta, digamos, un determinado, digamos, plenario de ideas, sino que casi te diría, sin temor a equivocarme, defienden, digamos, un ingreso personal. Asegurado, hay claro. Hay cosas que vos que están más allá de la ideología, ¿entendés? Que un tipo que es capaz de decir 17 cosas diferentes en un mes, y sirviendo a cualquier interés, lo hace solamente por dinero, digamos. Lamentablemente es así. Claro. Ese nivel de periodista mercenario no era habitual en la Argentina, digamos, de hace 30 años. Claro. Esteban, ¿sabés que cuando estábamos hablando de Rodolfo Walsh, me vino de vuelta la pregunta, que es qué cosa que él tenía al principio, que él, la contradicción, ¿no? Que él venía de un periodismo o venía de hacer una cosa completamente distinta, y cómo se termina involucrando
en la vida, cómo termina desafiando con lo que vos nombraste con Operación Masacre, que revuela los fusilamientos de José León Suárez, también la época de la Revolución Fusiladora, toda esa época nefasta hasta llegar a la década del 70, con la hora más oscura, ¿no?, de nuestro país, que se conoce, que se tiene registro, ¿no? Cómo él fue documentando toda esa etapa y cómo fue un cambio, ¿no?, desde su periodismo de crónica hasta llegar a como vos mencionabas, la carta a la Junta Militar. Claro, pero es más que eso, porque él no es que pasa de la literatura, de los cuentos policiales al ensayo periodístico, sino que él viene de una posición política que celebró el golpe del 55, digamos. O sea, él pocos meses antes de Operación Masacre, él estaba enrolado en el antiperonismo, digamos, declaradamente, ¿no? Pero ahí tenés digamos, la impronta ética de Walsh. El tipo se para ahí y dice, no, digamos, esto no. O sea, frente a asesinatos masivos, digamos, perpetrados desde lo más alto del poder de Argentina, el tipo dice, esto yo no lo puedo consentir. Es una decisión que tiene que ver con la honradez intelectual y que después recién se transforma en una militancia política bastante más adelante, digamos, ¿no? Pero eso es una cosa que lo ha definido a él, digamos, históricamente, al contrario de lo que estábamos mencionando recién, digamos, del sistema periodístico masivo en Argentina, que es, digamos, un respeto a principios inamovibles. Bueno, Sí. los dos Walsh, ¿no? El tipo se planta frente al asesinato y el horror. Lo que decíamos, los dos Walsh, ¿no? María Elena y también Rodolfo, unidos y atados por esa ética, ¿verdad? Por último, Esteban, y agradeciéndote el contacto, preguntarte en qué estás trabajando actualmente, si hay proyectos futuros, si hay algún otro personaje icónico de nuestra cultura que estás trabajando o estás yendo hacia otro lugar. Mira, ahora felizmente yo estoy trabajando en la producción de un largometraje de ficción que se va a llamar El infierno de los vivos, que se va a rodar en Santa Fe entre julio y agosto, que es una novela sobre, fíjate vos, el abuso de un adolescente, digamos, a manos de un padrastro, que es una novela escrita por una escritora santafesina, que es Alicia Barberis. Ajá. Y que está dirigido por Alberto Gieco, de la familia de León. Bueno, pero sí, vamos a seguir transitando la misma cuerda porque hay un proyecto de un largometraje, digamos, de un docuficción, o sea, un documental con ficción sobre la figura de Scalabrini Ortiz. Y el año que viene, si todo fuera bien, mi intención es filmar un largometraje de ficción comenzar a filmar un largometraje de ficción sobre Rodolfo Walsh y o un documental con ficción o un largometraje también de ficción sobre Miguel Ángel Estrella, que nombramos anteriormente, que es un personaje maravilloso, realmente es un tipo formidable, digamos, y con una vida riquísima. Sí, una estrella. Desde ya contamos con vos y sabés que tenés las puertas abiertas, tanto del programa como de la radio. No me lo robo yo, sino porque nos encantaría que cuando vengas acá a Buenos Aires, conocernos personalmente. Sabés que acá justamente lo que tratamos de fundamentar y de enarbolar son esas banderas, de la gente que tenga la posibilidad de tener una cosa emergente y poder darle micrófono para que puedan levantar la voz y puedan levantar la mano y puedan sentirse que acá tiene un espacio más para contar. Así que bueno, me gustaría mucho que nos mantenemos en contacto y bueno, cualquier cosa. Bueno, me parece. Mirá, yo voy habitualmente a Buenos Aires porque tengo 2 nietos en Mataderos, maravillosos, de 3 y 6, así que voy una vez por mes a Buenos Aires. Y además yo lo que quiero anunciar, digamos, para la gente que está escuchando, es que yo decidí, por una cuestión política, digamos, frente a la campaña más difícil que nos tocó enfrentar en toda la historia, digamos, al peronismo, liberar las películas, ¿sí? Al menos durante lo que dure la campaña, por más que cuesta mucho esfuerzo hacerlas y que siempre estamos debiendo, digamos, de trabajos que hemos hecho y que todavía no terminamos de pagarle a todo el mundo, he decidido liberarlas. De manera que, bueno, están en YouTube o como sea, se buscan, digamos, poniendo Esteban Cadocho, seguramente se puede acceder a ver Eva, Rodolfo Walsh, el documental, y Néstor, su huella. Y lo hice porque creo que son herramientas de campaña, muy sobre todo la película de Néstor, digamos, que en 1 hora y 20 permite recorrer absolutamente toda la obra política de Néstor, no solo mientras fue presidente, sino hasta su muerte. Sí, justo en este año, ¿no? Que se cumplen los 20 años
Y que su es bueno asunción. hacer un poco de revisionismo. Y ¿no? aparte para que los chicos, los más Claro. jóvenes, sepan realmente quién fue la dimensión, No, porque tal creo que cual. no tienen en cuenta ¿Quién eso, fue y ¿no? qué hizo? Y no saben ni quién fue ni qué hizo la mayoría de los Claro. jóvenes porque por una cuestión de edad. Sí, tal cual. Bueno, si ven Rodolfo, digamos, Néstor Sigüenza, van a tener una idea cabal Sí. de lo que, porque no es ni una biografía, ni una cosa, digamos, simplemente para ensalzar la figura de Néstor. No. Ahí está lo que hizo Néstor respecto de la unidad de América Latina, del derecho de las mujeres, Exacto. de la ciencia y la tecnología. Es decir, no hay arista de la política nacional que haya desplegado Néstor Kirchner y que no esté en el documental. El hospital del Cruce de Varela. Excelente. El Hospital del Cruz, exactamente. No, sí, te sigo y te escucho, así que... Lo viste, sí, bueno, sí, muy sí, bien. sí, por supuesto. Está en Bueno, Esteban inviten a la Cadoche, gente a verlo, entonces. así es, en el canal de YouTube de Esteban Cadoche. Esteban, mil gracias por este contacto y bueno, la seguimos, por supuesto. Un abrazo de parte de todos. A ustedes. Muchísimas Gracias, gracias. saludos. Gracias. Chau, chau. Here's Goliath, starting fires. A unicorn tired, can't save you now. There's no kindness, love and silence, hope enough for Saturn's lonely heart. If there's a chance, I wouldn't last. Indigo, you got a place. It never rains. Here we come. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. El mejor gimnasio te espera. On Fit es de primera, con precios para cualquiera, donde tu mejor versión te espera. En On Fit vamos a cuidarte. En On Fit venimos a encontrarte.
Bien, momento de entrevista nuevamente, Gaby. Momento de entrevista, la segunda de la jornada. ¿Hacia dónde vamos? Vamos al teatro, que tanto qué nos lindo. gusta. Y si yo te digo Enrique Santos y Armando Discépolo, ¿vos qué me dirías? Un clásico para empezar, teatro. Del bueno. Sí, claro. ¿No? Garantía, creo yo. Dupla, sí. Dupla, Exactamente. dupla Para eso hemos convocado al dramaturgo Rubén Pires, que está del otro lado. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por participar esta tarde del programa. Estábamos diciendo que de nombrar a los Discépolos ya es como son piezas que tienen una garantía porque, bueno, han hecho historia. Y en esta oportunidad vos hiciste la adaptación de El Organito. Sí, así es. Estamos haciendo esa obra. Están haciendo esa obra en Andamio 90. Los domingos 17:30. Bueno, ¿y cómo es adaptar una obra que es un clásico y que por otro lado, vuelvo a insistir con esto de la importancia del autor original, ¿no? Mira, el Organito en realidad está cumplimentando una trilogía que veníamos haciendo antes de la pandemia, que habíamos estrenado Estéfano también de Armando Discépolo, y habíamos hecho otra obra, Enrique, inspirada en la vida de Enrique Santos Discépolo, y al grotesco criollo, que es el género típico que construye los Discépolos cuando escriben, le agregamos lo que sería una parte musical donde permite que la obra se exprese de otra manera. Bien. Te saluda Jorge. Roberto, ¿cómo estás? Bien. Bien, perdón, Rubén, dije Roberto, me quedé. Rubén, ¿sabes qué pensaba? Porque veía la gráfica también, ¿no? Con la que están anunciando la obra y veía la cuenta de Instagram. ¿Apuntás también a un público más joven con la obra? Porque digo, es un clásico, habla de un tema que es, digamos, que obviamente nos pega a los que, no sé, nuestros abuelos son inmigrantes, pero digo... Que transcurre en el 1900. Claro, ¿no? digo, ¿no? Que tiene mucho que ver con los orígenes de nuestra nación también, por decirlo de alguna manera, moderna, ¿no? Pero digo, ¿pensás también en un público joven? ¿Te pasa eso a la hora de pensar en cómo adaptar la obra? Mira, en realidad el texto original está completo. Lo que se agregó en la versión esta del Organito, lo que se hizo fue Boca de la hija, la que quiere ser Bataclana. Sí. Guillermo Fernández compuso un tango que justamente se llama Yo quiero ser Bataclana, con la música de Vainikov. Se utiliza ese tango y se agregan un par de tangos, cosa que en la versión original el tango, si bien ya en 1918 aparece Mi Noche Triste como el primer tango canción, la obra es de 1925, el tango todavía no se usaba en el grotesco, sí se usaba en algunos sainetes que se estilaba estrenar alguna pieza musical para alguna obra de teatro. En el caso particular, mi suegra es italiana, por ejemplo, y mis abuelos y mi viejo portugueses, o sea que son inmigrantes, conozco de cerca eso. Mi hija, cuando vio la obra, Estéfano y esta, la lleva mucho a esa parte familiar que ella sigue conociendo, porque su abuela tiene 90 años, pero vive, y sigue hablando en ese coliche, en esa forma, y esas mesas y esos personajes los conoció, o sea, aunque tiene 30 y moneditas, no es que es mucho más grande, sí, pero esos seres están entre nosotros, conviven, pero a su vez la obra tiene una característica que funciona como metáfora de lo que está pasando hoy en el país. Exactamente. Porque plantea lo que le pasa a una familia que son todos mendigos y que actúan de mendigos y viven pidiendo, porque el sistema los dejó excluidos y no tienen inserción social. Entonces, lo que plantea Discépolo en 1925, víspera de la crisis del 30, tiene que ver, creo, con una realidad que hoy vivimos, por lo cual abarca, y es comprensible para un público joven o más grande. Me encanta que el público joven pueda estar frente a estos textos y sentirse interpelado.
Sí, me imagino que es un desafío y un poco como vos decías, le contamos a nuestros oyentes que la obra transcurre en el 1900 en un contexto de guerra, en donde hay una sociedad que excluye al protagonista de alguna manera, a Saverio, habla de la hambruna, habla del hacinamiento, de la miseria, y yo pensaba, mira, antes de que vos lo dijeras esto, qué temas tan vigentes, ¿no?, que estamos atravesando puntualmente hoy, incluso en nuestro país, lamentablemente, con este contexto que estamos viviendo, con lo cual es una obra, ¿no?, que bueno, está muy vigente en la temática. Cuando convocás a los actores, ¿cómo haces la selección? ¿Quiénes son los que participan en la obra? Sabemos que Andamio 90 es una escuela de teatro. Yo conté al comienzo que la conozco muy bien porque mi hermano estudió años teatro ahí y una amiga mía también, así que bueno, conozco muy bien el lugar. Contanos vos cómo haces esa convocatoria para estas obras que tienen tanto peso, ¿no? Mira, el protagonista, Marcelo Bucosi, justamente era director de la escuela de Andamio 90, y él hacía el abuelo en la obra anterior que hicimos, que era Estefano. La esposa, Angelina, también fue docente de Andamio y de la Escuela Nacional de Dramático, y lo que es una. Claro. Y lo que tenían que manejar, en el caso de Marcelo, es la construcción de este lenguaje extrañado que usaban los discípulos en el grotesco, que era un lenguaje de la época, que es el cocoliche, esa mezcla de italiano y español mezclado, que no termina de ser una cosa o la otra. La idea fue respetar eso porque en sí construye una realidad en sí misma que se vuelve muy, muy interesante poder transitarlo. Los jóvenes, algunos son de la Escuela Nacional de Teatro Dramático, que hoy es la Universidad Nacional de Teatro Dramático, que es la UNA. Claro. Entraron por casting. Gonzalo Javier Álvarez, que es otro de los actores, fue alumno mío en la Universidad de Arte Dramático, hace años que trabajó en varias obras conmigo. Mamá Mía, que es Marcelo Rodríguez, es egresado hace tiempo también de la Escuela Nacional de Dramático. Y Manuel Cacás es egresado de Andamio, o sea que es un elenco variopinto que se fue conformando en función de algunos que conozco y otros que fueron haciendo casting. Claro, bueno, y han armado un muy lindo grupo que está los días domingos a las 17:30 horas en Paraná 660, Andamio 90. ¿Hasta cuándo siguen, Rubén? Mira, en principio hasta fin de julio, porque hicimos 2 meses y como la gente respondió muy bien y las críticas son muy halagadoras, funciona el boca a boca, entonces claro. Andamio postergó 2 meses más de funciones. Iríamos todo junio y julio. Las entradas son muy accesibles porque Andamio también busca que sea posible para el espectador acceder al teatro, y las entradas salen 2.500 y estudiantes y jubilados en boletería 2.000. Las encuentran por Alternativa Teatral o directamente en la boletería del teatro. Perfecto, excelente. Bueno, queda hecha entonces la convocatoria y la invitación para todos nuestros oyentes. Desde acá, nada, la mejor de los éxitos. Te felicitamos por agarrar estas piezas, ¿no?, que tienen, sí, claro, ya te digo, unas autorías importantes. Así que, bueno, me imagino que es un gran desafío para un dramaturgo encarar estos proyectos. Y